Muy bien, mis amados hermanos, quiero invitarle entonces ahora a tomar su Biblia y que la abran el Evangelio de San Marcos en su capítulo número 14. La meditación que vamos a compartir hoy con cada uno de ustedes tiene que ver con esos preparativos de la Cena del Señor, esperando que algún conocimiento, algún fruto, alguna bendición podamos llevar para el desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Así que, ya que están con su Biblia allí, ya que tienen el pasaje allí, vamos entonces a entrar de lleno a la reflexión de este día. La primera parte de este versículo, en el versículo 14, dice: el primer día de los panes sin levadura. Esto de alguna manera nos da a nosotros cierto contexto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en este escenario. Es Jesús con sus discípulos. Es prácticamente la última cena, la última oportunidad que van a tener los discípulos de estar con Jesús en una comida. Bien, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera duraba un día. La segunda duraba 7 días. Busque por ahí Levítico capítulo 23, versículos 5 y 6, que son los que nos dan el contexto de esto que está pasando aquí. Y dice allí en Levítico capítulo 23, 5 y 6, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Como podrá darse cuenta entonces, ambas fiestas se celebraban juntas. Y por esta razón, los evangelios, me refiero a Mateo, a Marcos y a Lucas y Juan, se refieren indistintamente a esta semana como la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Usted puede chequear en los otros evangelios, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 17, en Lucas capítulo 22 y versículo 7, y en Juan capítulo 13, versículo número 1. Muy bien. La noche en que Jesús cenó con sus discípulos fue la misma en la que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, indicando el primer día de la fiesta, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, dice nuestro pasaje. Lucas toma otra palabra ahí en Lucas 22:7, donde dice: era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Muy bien, los discípulos, como todos unos buenos judíos, perdón, tienen una preocupación muy razonable. En el versículo 12 y en su parte tercera dice: sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esto fue lo que preguntaron los discípulos a Jesús, porque ellos estaban pendientes, ellos estaban atentos de que esto era lo que correspondía también. Por otro lado, hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Miles de judíos habían llegado en esos días también a Jerusalén, con el mismo propósito de celebrar la Pascua, lo que hacía que la ciudad
estuviera abarrotada de tantos peregrinos, y como consecuencia de ello, pues no había alojamientos, si habían hoteles, si habían hospedajes, pues todos estos se llenaban, así que era un tiempo de mucha gente, de muchedumbre que llegaba precisamente en estos días. Así que en los versículos 13 al 15, lo que tenemos ahí son instrucciones muy precisas, muy concretas de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Dice el versículo 13, y envió dos de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Por favor, requiero aquí de su atención para algunos detalles que están ahí entre líneas en estos pasajes. Decían que Jesús lo que en estos pasajes está haciendo es darles instrucciones muy precisas. Esto nos da la idea, mis amados hermanos, que Cristo no había dejado nada a la improvisación. Él estaba muy bien preparado para todo esto y sabía qué decir, sabía qué exigir, sabía qué ordenar, por decirlo así, a sus discípulos. Así que envió a dos de sus discípulos. No tenemos los nombres aquí en este evangelio, pero Lucas precisamente nos ayuda a identificar quiénes son estos dos discípulos. Se trata precisamente de Pedro y de Juan, a quienes les da las instrucciones para encontrar el lugar donde debían de preparar la Pascua. Note esto, no les indicó una dirección concreta, no les dijo como las direcciones que tenemos aquí en Guatemala, séptima calle, 19-tal, zona tal y colonia tal, todos esos detalles. No les dio una dirección concreta, pero sí les dio indicaciones que les llevarían a esa casa. Otro asunto muy importante es que la razón para esto era de que en aquellos días Jerusalén era una ciudad hostil ya a estas alturas para Cristo. Y muchos de ellos, especialmente los líderes religiosos, estaban buscando la ocasión para prenderle de forma clandestina. Así que, salvo estos dos discípulos, Pedro y Juan, nadie más sabía el lugar exacto donde se iban a reunir. Le va a parecer asombroso, pero tampoco Judas lo sabía. Y quien no había tardado en utilizar esta información para cumplir con el trato que había hecho con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Esto obviamente era muy triste, porque Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén, por cierto, la ciudad del rey, pero las autoridades habían puesto precio a la cabeza de Jesús, y la ciudad prácticamente se había convertido en el cuartel general de la rebelión precisamente contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué lección podemos aprender aquí, mis amados hermanos? Bueno, esta circunstancia nos sirve para aprender que el Señor no siempre guía a sus hijos indicándoles directamente el lugar concreto a dónde los va a llevar, sino que en muchas ocasiones, amados hermanos, utiliza circunstancias, utiliza a personas para conducirlos o conducirnos hasta donde nos quiere llevar. Pero para ello se hace imprescindible tener una voluntad rendida a la palabra del Señor. Muy bien, otro detalle importante, el aposento. O sea, el lugar donde van a preparar la Pascua a estos dos discípulos. Para empezar, no sabemos quién era la persona que lo puso a disposición del maestro y de los discípulos. Pero debemos de suponer algo, que era un lugar espacioso y, por cierto, muy bien preparado también. El detalle que se nos da acá
es que era un aposento alto. ¿Qué quiere decir esto? Que era un piso superior que las casas judías grandes tenían y al que se accedía por una escalera exterior, lo cual esto permitía bastante independencia también. No tenían que entrar ahí por la casa y luego ahí de manera interna escaleras para el segundo nivel. No, era afuera donde ellos entraban. Entonces esto les daba una independencia, un momento solo para ellos, un lugar solo para ellos. El aposento, por cierto, ya estaba dispuesto. Así que se hallaría provisto seguramente de una mesa, seguramente de lugares ahí para que los discípulos se acomodaran, además de los vasos y de otros enseres necesarios, porque dice que ya estaba preparado. Ahora, versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. Y él, o sea, el dueño de la casa, les mostrará, versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Hablemos del dueño. El dueño, seguramente un judío también como tal, estaba siguiendo las indicaciones de la ley. El dueño de la casa habría limpiado anteriormente el lugar de cualquier partícula de pan leudado que pudiera haber en ella. ¿Sabe por qué? Porque dice que en Éxodo capítulo 12, si usted quiere ir conmigo ahí, capítulo 12, versículos 19 al 20, mire las indicaciones que tenemos allí. Capítulo 12 del libro del Éxodo. Dice ahí la palabra del Señor. Versículos 19 y 20 es todo un capítulo hablando acerca de la Pascua, pero también hay muchas instrucciones, muchas indicaciones allí. Y dice el versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. De manera entonces que seguramente el dueño de la casa había limpiado, había preparado lugar. Eso es lo que significa, que él había limpiado, no había dejado nada que tuviera que ver con pan leudado que hubiera en ella también. Ahora, los discípulos. En cuanto a los preparativos, ¿qué hacen los discípulos? Ellos tenían que realizar diferentes preparativos, en especial todo lo relacionado con el cordero que habrían de comer. Lucas dice, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Muy bien, los discípulos entonces tenían que conseguir un animal, un cordero que habrían de llevar al templo donde lo matarían. Luego en el templo el sacerdote recogería la sangre del cordero y lo rociaba sobre el altar. Después lo despellejaría y le extraería las entrañas y la grosura, que también serían quemadas sobre el altar. Luego los discípulos, mire los pasos que están dando. Luego los discípulos llevarían el cordero a la casa para asarlo. Ahí sí ya para prepararlo para comerlo. Y por último, ellos tenían que realizar, por cierto, algunas compras, como el pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, lo que seguramente muchos de nosotros hicimos ayer en la tarde o hoy en la mañana, tener listas las copas, tener listo el panito y tener listo el jugo de uva para poder celebrar hoy también la cena del Señor. Así que estos eran los preparativos tan cuidadosos que tenían que llevar a cabo los discípulos. Ahora, note el versículo número 17, dice, y cuando llegó la noche, vino él. ¿Quién él? Bueno, Jesús. ¿Con quiénes llegó? Pues con sus 12 discípulos. Así que la llegada de Jesús, cuando todo estaba listo, era en la noche. Así que aquí tenemos una indicación, cena. La cena se celebra en la noche, pues. Jesús llegó ahí con los 12 para comer la Pascua en recuerdo. Mire, note este propósito muy primordial.
Cuando Jesús llega con sus 12 discípulos, lo hace intencionalmente, con el propósito de recordar la salida de la esclavitud de Egipto y como signo de amistad, de intimidad también con sus discípulos. En el capítulo 12 del libro del Éxodo encontramos esta ordenanza de Dios para el pueblo de Israel, ya cuando ellos están celebrando la Pascua, y les da estas indicaciones. Mire, en Éxodo capítulo 12, versículo 14, mire lo que dice allí. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Versículo 17, mire lo que dice allí. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así que Jesús llega con sus discípulos. Era muy importante esa inquietud que tenían los discípulos al preguntarle: ¿dónde quieres comer la Pascua? Tenemos que prepararla. Nosotros lo hacemos cada mes porque tenemos razones muy especiales también. Muy bien. Una vez en el aposento alto, todos se sentaron a la mesa. Imagínese a 12 discípulos chapines, guatemaltecos. Cuando llaman a comer, ahí vamos todos a sentarnos. Seguramente eso es lo que pasa también en su casa. Ya está lista la comida y allá vamos todos a sentarnos a la mesa para comer. Y como parece que solo estaban ellos, sin que nadie les atendiera, no había ningún sirviente en esa oportunidad. Solo Jesús y sus discípulos. Juan el evangelista, o en el Evangelio de Juan, encontramos un detalle en cuanto a esto. Allí en el capítulo 13, versículos 4 y 5. Ya todos están a la mesa. Pero ninguno de los discípulos se prestó a lavar los pies de los presentes tal como era la costumbre. Era un acto, era una acción que todos hacían. Pero en esta ocasión, no sé si el hambre era muy fuerte para ellos, que lo que pensaron era que había que comer. Y se olvidaron de este detalle de lavar los pies. Por eso Juan, en su capítulo 13, nos dice que el Señor Jesucristo se ciñó una toalla y poniendo agua en un lebrío, comenzó a lavarle los pies de los discípulos. Después de esto, Él también se sentó a la mesa. Realmente habría que decir que se reclinó a la mesa, puesto que ellos comían casi así de manera recostada, apoyados sobre un brazo. Este detalle realmente es muy importante para comprender algunas escenas de lo que va a ocurrir más adelante en ese capítulo de San Marcos. Algunas conclusiones, mis amados hermanos. Marcos relaciona el cordero sacrificado en la Pascua con el sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Recuerde que Juan el Bautista lo presentó así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ambos casos, mis amados hermanos, fue por medio de la sangre de un cordero que aquellos que pusieron su confianza en ella fueron librados de la ira de Dios. Por ejemplo, en Egipto, los israelitas que pusieron la sangre en el dintel y los postes de las puertas de sus casas no fueron heridos. Nuestra Biblia dice por el heridor. La Nueva Traducción Viviente dice el ángel de la muerte. De la misma manera, hermanos, aquellos que confiamos en el sacrificio de Cristo, somos lavados por su sangre, también somos librados de la ira venidera. En ambos casos también, hermanos,
el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo, pero ahora libre, ahora yendo hacia la tierra prometida. En el caso de los israelitas, amados hermanos, significó el fin de la esclavitud en Egipto y el comienzo de su vida nacional. En el caso nuestro, en el caso de todos nosotros, el sacrificio de Cristo, hermanos, supuso el fin de la esclavitud, del pecado y el comienzo de un nuevo pueblo que hoy se llama iglesia en todo el mundo. Algunas aplicaciones para nuestra vida. Celebramos la cena del Señor, amados hermanos, reconociendo que por su sangre vertida en la cruz somos librados de la paga del pecado. Eso es lo que enseña Romanos 6:23, que es la muerte espiritual eterna. Celebramos la cena del Señor porque hemos sido libres de la esclavitud, del dominio y del poder del pecado, para vivir una vida llena de esperanza, de victorias. Celebramos la cena del Señor porque conmemoramos el día en que lo reconocimos también como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, por ese tremendo sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Celebramos la cena del Señor como la manifestación de su amistad, compañerismo entre todos los que creemos en Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, cuando llegue este tiempo, que lo celebramos una vez al mes, preparémoslo con dedicación, con esmero, ahora desde nuestras casas, como un momento único, como un momento íntimo también, como familia. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí nuestra reflexión para hoy, esperando, como lo decíamos, llevar más de alguna bendición para su vida. Ahora ya tenemos un panorama más claro de estos versículos de Marcos capítulo 14, del versículo 12 hasta el 16.